Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante en este ámbito, en el ámbito en el que nos desarrollamos y que, eh, Dios mediante, cuando estemos matriculados, nos vamos a desenvolver un poco más. Son dos artículos, básicamente dos artículos de la Ley de Seguros, que son la columna vertebral de nuestro trabajo, ¿sí? Estos artículos son el 46, ¿sí? El artículo 46 y el artículo 48. Perdón que voy abriendo mientras tanto la ayuda de memoria. ¿Querés compartir pantalla o algo? Héctor, avísame, Turco, Es y que estoy por dos lados. Estoy por el celular conectado porque en la máquina no sé qué me pasó con la cámara. Así que estoy por un lado con la máquina y por otro lado con el celu. no La avísame. imagen la tengo del celu, así que no voy a poder compartir. Pero básicamente son el 46 y el 48, Marcelo. Ahí tenés la ley de seguros. Espectacular, Vamos espectacular. a- Bueno, en principio lo que vamos a ver es el artículo 46, ¿sí? De la Ley de Seguros. A ver, no sé si ustedes lo tienen, si lo tienen a mano, si alguien lo puede ver, si lo Ahí pueden leer. estoy compartiendo la pantalla yo, ¿sabes? Con el artículo 46. Perfecto. ¿Querés que lo leamos? Bueno, ¿Lectura o...? sí. Para un buen abordaje, y tal como lo presenta así Infoleg, está bueno dividirlo al artículo, ¿sí? En los 4 párrafos que tiene. Entonces, ¿Sí? empezamos con el primero, si te parece. Denuncia del siniestro. Perfecto, Denuncia del perfecto, porque siniestro. cada uno de esos párrafos, ¿sí? Alude a una cuestión diferente. Si bien están englobados en el mismo artículo, pero aluden a cuestiones diferentes. El primer párrafo habla de la denuncia del siniestro. Sí, Marcelo, disculpame, decía. No, si querés que te los lea, avísame. Lo voy leyendo si querés. Bárbara, sí. El primer artículo, el primer párrafo habla de la denuncia, como decía Héctor. El tomador o derechohabiente, en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviniera en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño. Bien. Bueno, a ver, es un párrafo que da para desmenuzarlo y muchísimo. A ver, habla del tomador o derechohabiente, ¿sí? Acá ya, de esas palabras entendemos que está hablando, al hablar del tomador, habla de ramas específicas del seguro, como pueden ser responsabilidad civil, seguros patrimoniales, ¿sí? Y cuando habla de derechohabiente, específicamente está haciendo alusión a lo que es a lo que es seguro de vida, ¿sí? A cuando hay que reclamar una indemnización por la vida de quien contrató el seguro o quien es la persona asegurada, ¿sí? Por eso habla de derechohabiente, es decir, aquellas personas que tienen derecho a reclamo por la vida de quien estuvo asegurado. Bien, entonces dice, el tomador, que es aquella persona que contrató una cobertura de seguro con una compañía, ¿no es cierto? El tomador o derechohabiente, en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. Ahí también es muy amplio porque, a ver, se refiere al término de 3 días, ¿sí? Después de haber tomado conocimiento del acaecimiento del siniestro. ¿Qué quiere decir eso? Eso dilata un poco la cuestión, porque coloca al tomador o al derechohabiente en la obligación de denunciar después de haber conocido el siniestro, después de haber tomado conocimiento del siniestro, que no necesariamente es a los 3 días del siniestro. Anteriormente hemos hablado de la persona que, por ejemplo, tiene una casa en la costa, ¿sí? Si yo esa casa la tengo asegurada y voy una vez por mes, eh, voy a tener esa obligación de denunciar cuando constato, cuando verifico, cuando me entero de la ocurrencia del siniestro. A partir de ahí tengo 3 días, ¿sí? Que no necesariamente va a ser 3 días el mismo lapso de tiempo en que ocurrió efectivamente el siniestro. Es decir, no sé cuándo entraron a robar a la casa.
pero yo tengo 3 días por ley para denunciarlo a partir del momento en que me entero, a partir del momento en que tomo conocimiento. Si esto lo trasladamos a otras situaciones, eh, esto rige para todo tipo de contrato de seguro, ¿sí? Inclusive para responsabilidad civil, porque, a ver, un ejemplo, y responsabilidad civil siempre nos remite a seguros de auto, que es lo que mayormente conocemos, ¿no es cierto? Si yo le presto el auto a un amigo, mi amigo tiene un accidente, me devuelve el auto y no me dice nada, yo no tengo conocimiento del siniestro y no tengo hasta ahí obligación de denunciar. Ahora, si a la semana viene mi amigo y me dice, mira, la verdad que te tengo que contar algo, a partir de ahí empieza a correr este plazo de 3 días para denunciar. Eso, fíjese para cuánto da, y hablamos recién de los primeros 2 renglones del primer párrafo. Bien, ahora vamos a otra situación que está en el segundo renglón del primer párrafo todavía. Dice que el asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión, ¿sí? Es decir, el vencimiento de estos 3 días, si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro del daño. Ejemplo típico. Destrucción total. Choqué con el auto, destrucción total. ¿Sí? O una presunta destrucción total. O el simple choque. ¿Sí? Pero resulta que llamo a la grúa del seguro para que venga a socorrerme, para que venga a trasladar mi vehículo. En ese caso, ¿sí? Por más que yo denunciara el siniestro, vencido este plazo de 3 días, la aseguradora no podría alegar eso en su defensa, es decir, no podría alegar el desconocimiento del siniestro, o no podría alegar en mi contra que se venció el término de 3 días, porque indirectamente intervino en el siniestro a través de un prestador, ¿sí? Que sería en este caso el servicio de grúa contratado. Pero por ese intermedio ya la aseguradora está en conocimiento de que hubo un siniestro y de que ese siniestro puede tener consecuencias. Entonces no puede alegar en mi contra el vencimiento de los 3 días si yo lo denuncio después, y hasta inclusive, bueno, tal vez es un terreno un poco gris, pero hasta inclusive si no lo denuncio. Creo que con eso estamos más o menos en un análisis así un tanto por arriba, pero de lo que es el primer párrafo. No sé, Marcelo, ¿qué te parece? ¿Sí? Y la sanción a este incumplimiento o a esta posibilidad, o sea, acá me dice cuál es la conducta que debe tener el asegurado, ¿no? Así funcionan Claro. muchas cuestiones de la ley, ¿no? El artículo 46 me dice cuál es la conducta que debe tener el asegurado y ahora vamos a ver por qué después más adelante. Pero en principio me va a decir cuál es la conducta y después me va a decir cuál es la sanción a esa conducta. Entonces, para analizar la sanción a esa conducta, vamos, fíjense, esto está dividido de esta manera. El artículo 46 tiene varios párrafos, como dijo el turco. Y después, cada artículo que sigue va a ser referido a cada uno de los párrafos de ese primer artículo. Fíjense que el artículo 47, ¿qué nos va a decir, Turrito? Habla de la sanción. Ah, Habla de qué pasa si no cumplimos con lo que nos dice el artículo 46. primer párrafo. Volvemos un poquito. Esperá, Volvemos sí, primer párrafo. ¿Ven? volvemos. Y Sí, después el artículo 48 me va a decir algo respecto del artículo 46, pero ya el párrafo siguiente. ¿Se dan cuenta? Así está dividido. Ahora sí volvemos. Decime. bárbaro. Vamos al segundo párrafo entonces. A ver, este segundo párrafo, o a raíz de este segundo párrafo, es que nace nuestra actividad, ¿sí? O en gran parte nace nuestra actividad. Por eso es muy importante. Dice, el segundo párrafo del artículo 46, dice, además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin. A ver, acá le está confiriendo al asegurado una carga, ¿sí? Que es a través de una obligación. Es decir, no es optativo para el asegurado, no es voluntario, es obligatorio, ¿sí?
coloca al asegurado en la obligación de suministrar al asegurador, obviamente o a quien éste designe, ¿sí? De suministrar a requerimiento, a pedido del asegurador o del designado por el asegurador, en este caso el perito liquidador, la información necesaria para verificar el siniestro, ¿sí? Es decir, para verificar que el siniestro realmente haya ocurrido tal como está denunciado, o la extensión de la prestación a su cargo, es decir, hasta dónde la aseguradora tiene que dar prestaciones a raíz de este siniestro, y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin, ¿sí? Es decir, a ver, si analizamos esto, este segundo párrafo lamentablemente es bastante desconocido, y en eso creo que Marcelo va a coincidir conmigo, porque acá fallan un poquito los primos hermanos de la actividad, que son los productores, ¿sí? Lamentablemente los productores, si bien la matrícula es de productor asesor de seguros, muchas veces se quedan en la parte de producción y solamente venden pólizas y se olvidan de la parte de asesorar. Bien, este segundo párrafo, ¿sí? Es el que le establece al asegurado la obligación de suministrar la información que se le requiera para verificar el siniestro. Y acá es donde nos chocamos con algo que es parte del folclore en Argentina, y es que las personas que contratan un seguro consideran que su obligación termina en pagar una cuota, ¿sí? Cuando en realidad la ley le confiere cargas y, como en este caso, le confiere también obligaciones. Y que a veces por desconocimiento la gente incurre en incumplimiento de estas obligaciones y que después le pueden traer una consecuencia hasta legal. Pero bueno, a veces por ese mal asesoramiento. Bueno, volvemos entonces. Este segundo párrafo dice que además el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, toda la información que sea necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, es decir, hasta dónde una compañía tiene que cubrir, o un lenguaje más llano, hacerse cargo de las consecuencias del siniestro y permitir las indagaciones necesarias a tal fin. Esto puede incluir declaraciones, declaración del asegurado, declaración de testigos, personas acompañantes, personas que intervinieron. Y en el desarrollo del trabajo después hasta podemos pedir informes, eh, bomberos, verificar atenciones médicas, todo en relación al siniestro del cual se trate, ¿no es cierto? Bueno, el tercer párrafo. El tercer párrafo limita esa potestad que nos dio el segundo párrafo, ¿sí? Y el tercer párrafo establece que el asegurador puede requerir prueba instrumental, esto es documentos, ¿sí? Cuando se habla de instrumentos, generalmente se habla de documentos. Dice que el asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. Es decir, yo no le puedo pedir al asegurado, ¿sí? No le puedo transferir una carga más allá de la que la misma ley le establece. No puedo responsabilizarlo a él por cosas que están fuera de su alcance. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento pedirle que me facilite constancias de atención médicas de terceros, cosas a las que el asegurado le sería casi imposible acceder, ¿sí? Y después, continuando con estas limitaciones, dice que no es válido convenir la limitación de los medios de prueba, ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. Es decir, yo no puedo limitar al asegurado, no puedo limitar el derecho del asegurado, ¿sí? A que él me suministre la prueba, ¿sí? A determinados reconocimientos, es decir, bueno, te reconozco el siniestro, pero si vos reconoces que, eh, no, es decir, esta parte del tercer párrafo, de alguna manera mantiene los carriles de la actividad
como para no caer en abusos, ¿sí? Sin duda esto protege al asegurado, ¿no es cierto? Y bueno, el cuarto párrafo, ¿sí? El cuarto párrafo confiere al asegurador el examen de actuaciones. A ver, lo leemos y dice, facultad del asegurador. El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro o constituirse en parte civil en la causa criminal. A ver, dependiendo de la magnitud, de la trascendencia y de las consecuencias que tuviera un siniestro, ¿sí? Antes de asumir responsabilidad, de asumir obligaciones o compromisos de pago, una compañía tiene, a raíz de este párrafo del artículo 46, tiene la posibilidad hasta inclusive de presentarse en una causa criminal. Es decir, causa criminal son las causas penales, ¿sí? Tiene la facultad de examinar actuaciones administrativas. Esto es, por ejemplo, la existencia de contravenciones, ¿sí? Que se pudieran haber labrado. Por ejemplo, una alcoholemia, ¿sí? A ver, todo lo que es faltas se tramita ante los juzgados de faltas, valga la redundancia, pero son actuaciones administrativas. No llegan a ser actuaciones de índole penal, ¿sí? No son actuaciones criminales. Pero si, por ejemplo, se trata de un accidente con resultado de personas lesionadas o bien con fallecidos, ustedes saben bien que inmediatamente interviene la justicia penal. Bien, a raíz de este párrafo, ¿sí? Se le confiere la facultad a la aseguradora de presentarse en esa causa, ¿sí? Eh, con el interés justamente de la eventualidad de tener que responder por las consecuencias civiles, ¿sí? Que surjan a raíz de ese accidente. Entonces, bueno, le permite presentarse e inclusive participar en la causa criminal, ¿sí? Y además, bueno, lo que ya hablamos de también presentarse y tomar vista o inclusive pedir copias de las actuaciones administrativas, ¿sí? Hasta acá tenemos el artículo 46. Decime, Marcelo, no sé Perfecto. qué querés Y, comentar sobre esto. y respecto de la sanción, Respecto a la sanción, o sea, bien, ¿qué pasa si yo no cumplo? Porque acá está, claro, yo tengo que cumplir, obligación de hacer. ¿Qué pasa si yo no hago? Entonces ahí va a estar penalizado. ¿De qué manera? respecto a la sanción tenemos dos situaciones, ¿sí? El artículo 47 directamente se enfoca en el término que confiere el primer párrafo del 46, es decir, aquellos 3 días, ¿sí? Y hago hincapié en lo de 3 días porque también en el folclore se maneja mucho 72 horas. Y si bien en términos horarios 72 horas son 3 días, a los efectos legales 3 días no es lo mismo que 72 horas, ¿sí? Tengan en cuenta que los días comienzan a contarse a partir de las 0 horas del día siguiente al que o ocurre el siniestro o se toma conocimiento del siniestro. La ley puntualmente dice, la ley puntualmente habla de la toma de conocimiento. Entonces, si yo me entero hoy, el término comienza a correr a partir de las 0 horas de mañana. Y a partir de ahí son 3 días. Bueno, haciendo esta salvedad, el artículo 47 hace hincapié, ¿sí? En este término de los 3 días del primer párrafo del 46. Y dice que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en el supuesto de incumplimiento de la carga prevista en el párrafo primero del artículo 46, es decir, de denunciar en el término de 3 días, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. Un ejemplo extremo como para que esto se entienda, si yo fui a parar a terapia intensiva, la compañía no puede venir a reclamarme que en el término de 3 días no lo denuncié, ¿sí? Porque obviamente estuve sometido a una fuerza mayor, estuve internado, entonces no puedo cumplir con ese término. Es decir, el mismo artículo prevé situaciones exculpatorias, si se quiere.
Es decir, situaciones a través de las cuales esa obligación prevé una excusa. Pero bueno, la norma es que el asegurado tiene 3 días, tiene la obligación de denunciar el siniestro dentro de los 3 días de haberlo conocido. Esa es la norma. Y si no la cumple, el artículo 46 lo sanciona con la pérdida del derecho a ser indemnizado. Es decir, ahí hablaríamos de una caducidad, porque es la pérdida del derecho. También la ley prevé otra situación, que es cuando el asegurado deja de cumplir con el segundo párrafo. Recordémoslo que el segundo párrafo es el que le traslada al asegurado y le confiere la obligación de suministrar la información que la compañía le solicite, obviamente respecto del siniestro. ¿Sí? Bien, cuando el asegurado no cumple con esa obligación, ¿sí? Pero no lo cumple de una manera maliciosa. Es decir, el asegurado puede no cumplirlo por otra situación. Puede, por ejemplo, seguir internado, con lo cual no habría un actuar malicioso. ¿Sí? Pero cuando hay un actuar malicioso, cuando hay... a ver, tendríamos que definir la malicia primero. Y la malicia es aquel actuar perjudicial del otro, pero a sabiendas. ¿Sí? Entonces, cuando el asegurado actúa con malicia, o con malicia oculta o no brinda información, la ley también lo sanciona, pero eh, lo sanciona con absolutamente la pérdida del derecho a ser indemnizado. ¿Sí? Es decir, suspende fácticamente el contrato. Todo aquello por lo que el asegurado llegó a firmar un contrato con una compañía, que es la de ser indemnizado, la de mantener indemne su patrimonio y demás, lo pierde si actúa con malicia. Si deja de cumplir el artículo dice textualmente, si deja de cumplir maliciosamente las cargas previstas en el párrafo segundo del artículo 46, o bien en otra situación, si exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditar los daños. ¿Sí? Entonces acá la sanción, a ver, no nos olvidemos que la ley de seguros regula una cuestión dentro del ámbito civil, hoy civil y comercial, ¿sí? Y con una finalidad netamente económica. Entonces no se puede exceder de ese ámbito. ¿Y cuál es la mayor sanción que dentro de este ámbito se puede dar? Es justamente la pérdida del derecho a ser indemnizado. Entonces, sanciona con la Pregunta, mayor gravedad. ¿no pueden actuar? ¿Perdón? ¿Cómo, Sol? ¿Cómo? Perdón, penalmente no pueden actuar, no te pueden hacer una denuncia por fraude o Sí, estafa. pero para Sí, que sí, totalmente. da un segundo que ahora vamos ahí. Esto es el ámbito contractual. Ahora está bien la pregunta. Exacto, Termina, Turco, y yo le contesto. exacto. En el ámbito contractual, la ley le da la mayor sanción que le puede dar, que es la pérdida del derecho a ser indemnizado. ¿Sí? Pero eso no quita que, como bien dijo Sol, pueda hacer la apertura para ingresar en el otro fuero, en el otro ámbito que es el penal, y es del que quiere hablar Marcelo. Bueno, excelente. ¿Vieron que andaba bien Turco para esta parte? Ahora, ¿y viste, Turco, que no es tan fácil estar de este lado? No, para nada, para Ahora, nada. ahora Hay, les hay digo, nervios también. esta parte de la película es cuando uno empieza a decir, ¿vieron? Cuando uno empieza a ver la película, más o menos por la mitad empieza a decir, ahora entiendo lo que pasaba con el asesino es tal, y ahí me parece que empiezan a enganchar el hilo. Y acá aparece lo que yo les vengo diciendo desde que empezamos el curso. O sea, el tema ¿se acuerdan del contrato de seguros? Que el contrato no era como uno pensaba, que el asegurador tenía que pagarme porque yo pagaba la prima y nada más, y ahí se terminó el incumplimiento contractual, y que había otras aristas que estaban dentro de esto, y que bueno, nosotros estamos obligados a saberlo porque vamos a ser unos excelentes liquidadores y lo vamos a aplicar al conocimiento que nosotros tenemos, que es la premisa de esto finalmente.
Y acá está clarito, y ahora vamos a ver más adelante, que ya les preparé un PowerPoint sobre esto, pero acá lo que vemos clarito es cómo funciona la técnica jurídica contractual del seguro, en el artículo 46. Porque el artículo 46 me dice aquellas cosas que el asegurado debe hacer, que el asegurador puede oponer como su defensa, y que suceden en la vida real, y lo que busca la ley es ponerle un coto. Esto siempre piénsenlo de esta manera. La ley, además de regular, lo que viene a hacer, ¿no? La ley llega cuando ya la situación ya sucedió. No es que la ley hubo un recontra iluminado que dijo, a ver, se me va a ocurrir hacer un artículo 46 y tuvo la brillantez de que le salió de esta manera. Eso no es verdad. Eso no pasa con ninguna ley. Lo que no sucede es que suceden las cuestiones en la vida, entonces el legislador dice, bueno, como pasó esto acá, como la jurisprudencia dijo tal cosa, ahora yo que hago esta ley, voy a hacer esta ley de esta manera para que se pueda regular. ¿Y qué busca la ley? Busca poner coto a esta diferencia que hablamos de entrada, hablamos del principio, ¿no? Donde el asegurador es el fuerte y el asegurado es el débil que sufre las consecuencias. Fíjense cómo finamente, porque yo estoy muy apasionado del derecho de seguro, muy apasionado de esta ley, porque la realidad es que yo he visto en el legislador de la ley de seguros cuestiones tan buenas o tan bien hechas, bien planteadas, que no las he visto en otras leyes durante mi carrera como abogado, ¿no? Como por ejemplo la de entender e interpretar que aquellas cuestiones que el asegurador puede pedirle al asegurado deben tener un límite que es el de la razonabilidad, fíjense. ¿Bien? Entonces, y esto está agarrado de un principio fundamental que es el de buena fe. El contrato de seguro siempre va a ser de buena fe, como todo contrato. Ahora, el límite que puede tener el asegurador para exigir al asegurado es un límite razonable, porque no puede ser irracional, porque si no sería fácil. Le pido algo que no puede conseguir y se terminó acá el asunto. ¿Bien? Y la da vuelta a la cuestión y dice, pero ojo, asegurado, vos también debés esforzarte por cumplir con esta carga. Entonces estás obligado y tené cuidado si te excedes, como por ejemplo, si acreditas pruebas falsas para acreditar los daños, si fraudulentamente los modificás, si la información que vos brindás es inexacta en forma maliciosa, a propósito. ¿Está? No porque me equivoqué. Bueno, yo la verdad me equivoqué. La verdad que pensé que se lo había prestado el bien que tengo asegurado a Mengano y en realidad se lo presté al primo. Bueno, me equivoqué. Si se equivocó no es problema. El problema está cuando lo hace a propósito para acreditarse un beneficio. Y eso es lo que busca el legislador, poner los cotos entre los dos. Decir, bueno, asegurador no te excedas y asegurado, hacer las cosas bien. ¿Está? Esto es lo que hablamos del principio de la buena fe, del buen asegurado, ¿no? Del padre de familia, que veníamos ya hablando de antes. Fíjense que muy bien hoy dijo Sol acá, y tiró porque ella tiene claro el derecho penal en su cabeza, entonces, pero esto está en el derecho penal. O sea, si acá esto es una estafa, si hay un asegurador, algún asegurado que aporta pruebas falsas, hay una estafa. Sí, correcto. Pero ustedes acuérdense que el seguro había incorporado, que nosotros lo vimos, había incorporado una terminología nueva, como por ejemplo esto de la culpa grave. O sea, es más fino el derecho de seguros. Y dijo, culpa grave es aquello que no es un dolo, pero tampoco es una simple culpa. Entonces, necesito incorporarlo para que esto de la buena fe del asegurado sea real. Y acá pasa lo mismo. Hay cuestiones que no son de índole penal, porque no están receptadas por el Código Penal. Y aún estando receptadas, yo no tengo una ley de seguros por las dudas. ¿Esto qué significa? Yo puedo obviamente haber un tipo que hizo una estafa al seguro, ¿no? Yo salgo y digo, mira, mis ruedas, si me tengo que ir de vacaciones ahí a visitarla a la otra doctora Mazo, a Pinamar, y no me sirven las ruedas que tengo, ¿qué hago? Las paso por el seguro. ¿Qué significa pasar por el seguro? Por el seguro significa que las saque, ¿tá? Que le ponga unos palitos abajo, que las metan en la esconda, le haga un pozo en el fondo de mi casa, y que vaya a una oficina policial y denuncie falsamente que me han robado las ruedas. Entonces, ahí yo estoy cometiendo un ilícito, no tengan ninguna duda, desde la falsa denuncia hasta los que ustedes se pueden incorporar. La ley de seguro ya lo tiene previsto, y dice, independientemente de lo que diga el juez penal, para mí, como yo te lo descubrí, que vos es fraudulento lo que hiciste, estás fuera de cobertura. ¿Está? Si está descubierto, fíjense esto,
Si está descubierto, ponele que el tipo vaya preso o proceda procesado y sea culpado por esta falsa denuncia que hizo, el seguro obviamente que ya está fuera de cobertura, ¿está? Pero esa cuestión del asegurado excede la normativa contractual, porque se cae uno de los basamentos fundamentales del contrato de seguro y de todo contrato, que es la buena fe. Entonces, nadie puede, en derecho se dice algo que significa que la letra es así, nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Un torpe jurídico no es el mismo torpe lelo que como lo es alguien que no conoce algo, o que no sabe cómo hacer algo. El torpe jurídico es aquel que quiere alegar el desconocimiento de la ley. Entonces no puedo excusarme diciendo, bueno, sí, está bien, yo quise mandar el fraude, no salió, bueno, no quiero cobrarlo ahora. No, hay un fraude. Entonces, si hay un fraude, no me puedo agarrar de la ley para otra cosa. Y vos me lo dijiste, vos descubriste el fraude, pero me lo estás diciendo 6 meses después, compañía de seguros, así que pagame igual porque se te venció el plazo para expedirte. Entonces, no tiene nada que ver esto, porque vos cometiste un fraude. Al cometer un fraude, estás saliendo del contrato, estás por fuera del contrato. Pero, como les decía hoy, la ley de seguros es tan clara y tan bien puntualizada que ya lo tiene incorporado. Por las dudas, dice la ley de seguros, independientemente que te juzguen penalmente, para mí, vos cometiste un fraude. Como cometiste un fraude, esté o no tipificado, ahora vamos a ver, no estás coberturado. ¿Está? Podría darse una situación particular, no se me ocurre acá ahora en este momento, pero se me ocurre, por ejemplo, alguna medida exculpatoria del derecho penal, como por ejemplo el hurto entre hermanos, ¿no? El hurto entre hermanos no está penado por la ley, no está penado por la ley, pero está fuera de cobertura, no tengan ninguna duda, señores, está fuera de la cobertura. Ahí está, perdón, que está coberturado, porque si no se demuestra malicia, a mí me gustó mi hermano, bueno, dice robo hurto, pero no está penado por la ley, no tiene nada que ver. Sepárenlo, créeme que como siempre no voy a la doctora Niceta. Bueno, entonces, piénselo de esta manera. El contrato de seguros me va a dejar por fuera lo que tenga que ver con la parte penal, porque se roza. Entonces, para que no se sucedan circunstancias ilegales, o no circunstancias, perdón, ilegales no sería la palabra, injustas, la ley de seguros abarca y especifica cuáles son aquellas conductas que están penadas para la ley de seguros. Y la tengo penada en forma específica. Y las penalizaciones de la ley de seguros no tienen que ver con lo penal. No me interesa si tiene 5 o 10 años de prisión el que hizo la estafa al seguro, como está tipificado en el Código Penal. Lo que sí me interesa es cuál es la sanción legal. Y la sanción legal está acá. Caducidad o nulidad. Son esas dos. Yo cometo una infracción al artículo 46, contemplada en el artículo 48 de la Ley de Seguros, me quedo sin cobrar el seguro. Esa es la penalidad. ¿Bien? Por eso que tiene que ser tan fino, y por eso que tiene que ser tan... por eso que el legislador, como les digo, es tan fino en demostrar cuáles son las cuestiones en donde se excedió el asegurado y se excedió el asegurador, para que no haya ilegalidades. Entonces, cumpliéndose la ley de seguros, no hay irregularidades. La documentación que puede pedir el asegurador, esta que está contemplada en la carga del artículo 46, es la documentación o información complementaria, se llama, que tiene carácter de razonabilidad, la razonable. Y el asegurado debe cumplir con estas cargas que impone el artículo 46, entre otras cosas. Y ahora vamos a ver un poquito más de esto. Que es la de informar al seguro del acaecimiento del siniestro, y le da un plazo de 3 días, como dijo hoy Turco, que es un plazo simbólico, porque la verdad es que nadie lo cumple, y si no lo cumple no es tan grave, pero la realidad es que lo que importa de este artículo es que el asegurado está obligado a denunciar. Está obligado a denunciar. Y por otro lado, el asegurado está obligado a, una vez hecha la denuncia, darme la información que yo necesito como asegurador. Ahora, esto es, la información del asegurador es algo antojadizo de que las compañías de seguros necesitan la información, no. Es algo normal y claro. Uno se imaginará que, obviamente, que si a uno le roban el auto sin la documentación de la denuncia de robo, no la puede cobrar. Esto es una cosa muy lógica. Ahora, ustedes imagínense un caso que a mí me tocó, por ejemplo, el robo en una farmacia, ¿no? Una farmacia que la vaciaron.
unos delincuentes, ¿no? Estaba asegurado en una compañía y yo oficié de liquidador, yo tenía que determinar la evaluación del daño. La verdad que tuve que hacer un curso intensivo en medicamentos, porque había tanta variedad y tanto stock y tantas cuestiones puntuales del rubro, ¿no es cierto?, que yo requerí que se me explique y que se me vuelva a explicar y que se me vuelva a decir cómo era este medicamento, por qué este tenía que estar refrigerado, por qué, dónde estaba este otro, por qué esto estaba en góndola, por qué había tanto stock de esto y tan poco de lo otro. Bueno, todo eso es una información necesaria. ¿Para qué? Para evaluar el daño, como dice el artículo 46. La necesidad del asegurador de poder determinar exactamente el alcance de aquello que tiene que afrontar, ir hacia adelante. Es lo mismo que ustedes van a comprar un producto, ¿no es cierto?, a una zapatería y el zapatero dice, bueno, esta zapatilla vale 30.000 pesos. Y vos lo primero que hacés, ¿por qué vale 30.000 pesos? Entonces el tipo te empieza a decir, bueno, porque tiene suela especial, porque esto, porque aquello otro. Entonces vos decís, bueno, la compro. Esto es lo mismo. El asegurador a la hora de indemnizar tiene que saber lo que está pagando. Tiene que saber que aquello que está pagando es lo legítimo que corresponde a ese pago. ¿Se dan cuenta? Vamos un poquito más. Previamente quiero hacerles una salvedad. No sé, a ver, ¿quién tiene una pregunta? ¿La doctora Gloria? Sí. Sí, ¿qué tal? Perdón, una consulta. En el caso puntual que vos decís de la farmacia, ¿no? Por ejemplo, el seguro debe haber estado por un monto hasta tal monto, supongo. Entonces, bueno, cuando vos la viste, la farmacia ya estaba vaciada. ¿De dónde o sea, te habrán dado, no sé, inventario, supongo, de lo que había? No te das Pero, pero ¿cómo se llega? O sea, a ver si se entiende lo que yo quiero preguntar. El monto asegurado es por ejemplo, 1.000.000, que es poco, pero bueno, ponele. La farmacia dice, bueno, yo voy a tener mercadería hasta 1.000.000 de pesos, necesito que me aseguren por 1.000.000. Entonces, ¿es así y la aseguradora le paga el 1.000.000? O si no, ¿cómo sabe que le robaron eso y que no lo metió, no sé, en un guardador? Yo se los dije, ¿no? Yo se los dije esto. Eso es como tener un socio, ¿no? En un comercio, llamarlo por teléfono y decirle, mira, Roberto, nos robaron. Ah, sí, ¿qué nos robaron? Tu parte, ¿no? Porque esto pasa también, ¿no? Pues qué porcentaje es lo que asume la compañía, claro, y qué porcentaje es realmente el porcentaje que había. Bueno, esto tiene que ver con un montón de cuestiones. Se llama el seguro la medida de la prestación, se llama si está asegurado a primer riesgo absoluto, a primer riesgo relativo. Todo eso, doctores, ya lo vamos a ver. Tranquilos, porque ya lo vamos a ver y vamos a saber, porque nosotros vamos a ser peritos liquidadores y en esta liquidación tenemos que tratar de liquidar. Lo mismo que hacemos. Y otra cosita respecto de lo que es el fraude para las compañías de seguro. Yo recuerdo cuando hice Derecho Penal General que había un artículo, no me acuerdo, por ahí de un disparate, el 259, no, pero igual no me acuerdo exactamente el artículo, pero que era, digamos, de acuerdo al Código Penal había un agravante por cometer, estaba en la parte de estafas. Es un artículo específico de estafa al seguro. 173 es 4. Es un artículo específico que Inciso primero. Que habla específicamente sobre el fraude al seguro. Pero está más relacionado, ojo, porque el artículo está muy relacionado con lo que tiene que ver con un incendio a propósito, con el estrago. Pero bueno, no se preocupen por eso. Esto ya lo vamos a ver y vamos a ver cómo se encasilla y cómo se... Marcelo, sí. Si me permitís, para la doctora que tenía la inquietud, sí, hay forma de determinar, a ver, qué es lo que se quemó, cuánto se quemó y cuánto le corresponde a una aseguradora cubrir respecto de ese total quemado para el caso del incendio, ¿no es cierto? Hay formas de determinarlo, hay, como dijo Marcelo, medidas de la prestación, que son temas de más adelante, y también, por ejemplo, a cómo determinar lo que había en existencia, también hay formas, por ejemplo, una con las cuestiones contables impositivas, es decir, qué adquirió ese comercio, qué vendió, cuáles son los movimientos habituales, hay forma de determinar. Todo eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ver dividido por cada uno de los rubros, ¿no? Cuando veamos incendio, vamos a ver cómo determinamos eso, cuando veamos... y bueno, lo referente a lo que mayormente van a ver acá, aquellos que son médicos, que tienen que ver también con esta determinación de la evaluación del daño físico, es lo mismo. En vez de nada más que en un comercio falta mercadería, en un hueso está quebrado, eso tiene un porcentaje de incapacidad y eso se evalúa en daño
de la misma manera que se evalúa un faltante en un comercio. Esto es más o menos parecido, porque eso se trata de específicamente la parte del trabajo de liquidación, de evaluación de daño y liquidación, que ya lo vamos a ver específicamente más adelante. Volviendo un poquito acá, porque estamos todavía en las bases. Ustedes imagínense que estamos viendo las bases de lo que va a ser esta película, ¿no? Esta novela. Y en principio, bueno, como vinimos viendo hasta ahora, ya toda la técnica contractual ya la tenemos clarísima nosotros. Ya sabemos bien cómo es el seguro, cómo va y viene, qué es lo que se le puede pedir al asegurado, qué se le puede exigir. Y en este artículo 46, lo que se habla es de un plazo, de un tiempito que se le da al asegurado para hacer la denuncia, que es esos 3 días de los cuales hoy habló Héctor. Y el asegurador no tendría un plazo, ¿no? Cuando pide, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tiene el asegurador para poder determinar si le va a pagar o no le va a pagar y cuánto le va a pagar al asegurado? Eso está también contemplado en la ley de seguros. Y nos vamos a ir a otro artículo, ¿no? Que esto se lo voy a decir en forma previa a lo que les tengo que decir, porque podría haber existido esta pregunta, ¿no? Nos da un tiempo al asegurador y no le da un tiempo al asegurado. Sí, el asegurado también tiene un tiempo, que está contemplado en el artículo 56. Y dice así: el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria prevista en el párrafo segundo y tercero del artículo 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación. Entonces, son nulas las cláusulas comprobadas incluidas en la póliza. La evaluación del daño puede someterse a juicio de peritos. Y acá esto también arranca en lo que nosotros tenemos como actividad. Pero eso ya lo vamos a ver. La actividad. Sí, lo importante es entender que el asegurador tiene 30 días para pronunciarse respecto de el derecho del asegurado. ¿Está? ¿Qué significa pronunciarse respecto del derecho del asegurado? Decirle si te voy a pagar o no te voy a pagar. En principio sería esa la cuestión. Después, el cuánto, el cómo, el dónde, ya es va por otra vía o por otra situación. Pero lo importante, inclusive hasta puede estar determinado por cuestiones de póliza. Pero lo importante es saber que así como el asegurado tiene 3 días para hacer la denuncia, el asegurador, y surge del plazo del artículo 46, lo dice en el artículo 56, en donde respecto de esa información que está solicitando el asegurador, tiene 30 días para expedirse respecto al derecho del asegurado. Ahora bien, ¿qué sucede si por algún motivo se extiende este plazo, ¿no es cierto? Ahora vamos con la consulta. A ver, decime. Sí, la pregunta es esta. La compañía de seguro puede pedir algo complementario hasta dentro de los 30 días, ¿no es cierto? Sí. El día 29. Y después puede pedir de vuelta a los 29 días de nuevo, otra vez. O sea que puede seguir in eterno. Ahora vamos a eso, ¿no? La compañía tiene 30 días para expedirse. ¿Esto qué significa? Que si nada dice y 30 días pasaron, el día 31 significa que el asegurado tiene el derecho. ¿Tá? Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que significa la ley. La carga de la prueba está en que la compañía, si dice que pidió algo, tiene que probarlo, que dentro de estos 30 días. Si no mandó cartocumento, no avisó nada, ya es como que haya aceptado el siniestro. Bueno, después verá cuál es la liquidación o cuánto es el monto. ¿Estamos? Pero por la aceptación o no del siniestro. Ahora, la actividad del liquidador, por ejemplo, y la actividad de verificación del daño, tienen la posibilidad de suspender, ¿no?, este plazo que tiene el asegurador para expedirse. ¿Bien? Entonces, la compañía de seguros puede decir, o el liquidador puede decir, que en virtud de lo solicitado en el artículo 46, y hasta tanto el asegurado no lo aporte, permanece suspendido el plazo de expedición contemplado en este artículo 56. Eso es lo que habitualmente pasa, ¿no? O sea, yo te pido algo, pero te digo, mientras vos me lo conseguís, lo que yo te pedí, voy a suspender el plazo. Vos me entregás esto, que yo te pedí, el día 29, o nuevamente, porque no es que se suspende cada 30 días, esto es un error que a veces alguno comete, sino que queda suspendido, queda supeditado que vos me entregues. Si se pasa el año, yo no me expedí, no tengo por qué hacerlo, y para vos prescribió, por lo que habíamos dicho del artículo 58,
de que a partir de que la correspondiente obligación es exigible. O sea, yo pongo una carga en vos. Si vos no la cumplís durante un año, perdiste. Esa es la forma que tiene el seguro. Por lo tanto, no es que yo suspendo y cada 30 días tengo que suspender. Yo suspendo hasta que vos me entregues lo que yo te pido. Es así. Ahora bien, si vos me lo entregaste, ¿no es cierto? Vos, póngale que yo el día 29 te lo pido. El día 29 te digo, necesito que me presentes tal documentación. Y es razonable que te la pida. ¿Bien? Entonces vos vas a empezar a generar esa documentación, que vas al contador, que de acá, que de allá, que es por ahí algo en el banco, lo que fuere, tardaste 40 días. No pasó un año. Entonces me lo presentás a los 40 días. Cuando vos me presentás eso, yo te digo, no, pero ahora me tenés que traer el grupo sanguíneo. ¿No? Eso no es razonable, porque ¿por qué no me lo pediste en su momento? Ahí yo, como asegurado, me puedo oponer a ese nuevo requerimiento y decirte que en virtud de que vos ya suspendiste el plazo en aquel pedido y no me lo pediste, no me lo podés pedir ahora, porque para esa información el plazo está prescrito. Y vos ya te expediste, porque lo que vos me pediste yo ya te lo presenté. Excepto que eso que yo te estoy pidiendo, que vos me presentaste, esté concadenado. ¿Está? Si vos me traes una información parcial y yo no sabía que esa información iba a ser necesaria, una nueva información respecto de lo que vos me traes, en ese caso es discutible, ¿no es cierto? Yo estaría más para el lado del asegurador. ¿Está? Esto suele pasar. ¿Está? Vos me traes un papel y yo te digo, no, mirá, este papel no me sirve. Yo necesito que lo certifique por escribano y te doy, suspendo de vuelta el plazo y te digo, no, necesito que esté certificado. Bueno, en ese caso se podría interpretar como que es válido. ¿Está? Lo cierto es que no puede ser algo. El plazo, por eso está el plazo de 30 días, para que el asegurador tenga el tiempo suficiente como para poder evaluar este daño y acreditar esto, ¿no? Entregado, perdón que digo esto antes que me vaya. Entregado este papel, ¿no? Que vos, ¿qué pasa con ese plazo? ¿Qué pasa con ese plazo? ¿Vuelve a contar a partir de que se suspendió o en realidad se renueva ese plazo? Bueno, la doctrina está... Se renueva. Sí, la doctrina de jurisprudencia está porque se renueva. O sea, vos me entregaste la documentación y yo vuelvo a tener 30 días a partir de que vos me lo entregás para poder expedirme de vuelta. Porque en ese plazo yo tengo que analizar lo que vos me estás entregando. ¿Está? Pasados esos 30 días, si yo no dije nada, significa que está cumplido y que tu derecho está correcto con respecto a la indemnización. ¿Está? No sé quién me levantó la mano. ¿Sol? ¿Vos? ¿Me parece? No. Bien. Bueno, sigo adelante. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende cómo funciona este circuito? Sí, yo, pero te iba a preguntar eso, justamente, si se vencía el plazo una vez que entregó la documentación, si se suspendía y arrancaba. Claro, porque, por ejemplo, pueden haber pasado 29 días y yo pedírselo en el día 29, ¿no? En ese caso no es que yo tenga un solo día más, sino que se renueva. La doctrina de jurisprudencia está porque ese plazo, en realidad, es un plazo que se interrumpe, se diría, en vez de se suspende, ¿no? Se interrumpe el plazo y a partir de después empieza nuevamente a contar. Esa sería la realidad. Lo que pasa es que en todos lados dice se suspende. Pero bueno, no nos metamos en un Marcelo, muy jurídico. Sí, Héctor. perdón, algo que quería hacer una pequeña diferencia. Esos 30 días, ¿sí? Del artículo 56, no son a partir de la denuncia, sino que son a partir que se complementa la información que prevé el artículo 46. Es decir, no es que a los 30 días de denunciado operó el plazo del artículo 56. Es decir, yo puedo denunciar un siniestro y la compañía me pide tal documentación. Y a partir de esa documentación surge, por ejemplo, la necesidad de investigarlo. Entonces ahí la compañía puede suspender, es decir, el asegurado cumple con ese primer requerimiento de la compañía y a partir de ahí la compañía puede suspender los plazos, ¿sí? Del artículo 56, es decir, puede suspender esos 30 días que tenía para expedirse respecto de si acepta o rechaza el siniestro y, por ejemplo, mandarlo a investigar. Es válido esto, suele pasar esto muchas veces, que, por ejemplo, el asegurado denuncia, ¿no? Y la denuncia es simplemente, o me robaron tal cosa, ¿no? Con el o incluido. Entonces, ¿qué pasa? La compañía lo llama en cumplimiento de este artículo 46, o avalado, ¿no? De este artículo 46, a decirle, venga a ampliar lo que le pasó, ¿no? Entonces ahí la persona del asegurado tiene la obligación de ampliar la denuncia y decir, bueno, en realidad me robaron así, asá, pa. La compañía no tiene ninguna duda, listo, paga el siniestro y se terminó ahí. Pero si de esa ampliación le surge una duda, va a volver
a decirle al asegurado, mire que yo tengo dudas de esto, tengo que investigar y vuelvo a ampliar este plazo o vuelvo a pedir que se quede supeditado a este plazo de ampliación. ¿Está? ¿Cuánto tiempo? Lo mismo, o sea, lo que pasa es que la compañía no puede decir hasta que yo investigue. Ese es el tema, porque siempre la carga tiene que ser por algo del asegurado. Está bien la pregunta, ¿entendido? Entonces, yo lo que puedo hacer, ¿qué hace la compañía? ¿Qué hace lo que es habitual en la compañía? El famoso pedile algo al asegurado. Esto en la práctica se funciona de esta manera. El famoso pedile algo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago como compañía de seguro? No tengo dudas del hecho. Yo quiero investigar, entonces te pido algo. Y en ese que te pido algo, más o menos te pido algo que yo ya tengo formalizado y que yo ya sé lo que te voy a pedir antes de pedírtelo. ¿Está? Pero ¿cuánto tiempo tiene la compañía para investigar? ¿Hay un plazo fijo o no? No hay un plazo, no hay un plazo determinado. Está jugando. Puede pasar un año. No, porque si pasa un año, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado cuando la compañía juega con esta investigación, porque esta investigación también tendría que ser razonable, ¿no? Y esta razonabilidad del plazo no puede ser in eternum en el tiempo. Pero la compañía no te va, si lo hace de esta manera, está cometiendo un error técnico. No te va a interrumpir el plazo por la investigación, no te va a decir, mire, voy a interrumpir el plazo, o al menos lo puede hacer una vez, ¿no? Decir, voy a tomarme 30 días más para liquidar. Entonces te dice, a partir de que usted me dijo esto, yo interrumpo el plazo por 30 días para liquidar. Y bueno, y ahí investiga, y hace la investigación. ¿Pero puede pedir 6 meses, por ejemplo? No puede. ¿Por qué? Porque no te puede cargar a vos con una cuestión, no te puede cargar a vos con algo que tiene que hacer la compañía, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, y creo que no hace, que Héctor también, compañías que te dicen, queda interrumpido el plazo de expedición del asegurador del artículo 46 hasta tanto yo pueda ver la causa penal. No, viejo, porque si vos no la podés ver nunca, la causa penal, yo voy a estar 3 años esperándote. ¿Está? Entonces, no me podés poner una carga a mí de algo que tenés que hacer vos. Eso es un principio también del jurídico, del derecho de seguros, ¿no? Del derecho en general también. Si vos no podés verla, problema tuyo. Pero sí me podés decir, mire que yo voy a ver la causa. Entonces, bueno, ahí yo te diría que por 30 días yo te tengo que permitir a vos. Te puedo una vez esperarte 30 días más, a pesar de que el día 29 me avisaste. ¿Está? Ahora, mucho más no. Lo que hace ¿Eso queda reglamentado de alguna forma o está en el aire todo? No está en el aire. Está bien claro en la técnica del seguro. Está bien claro en la técnica del seguro. Porque la técnica del seguro dice, fíjate, volvemos a la ley. No hay mucha historieta. Dice, el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurador dentro de los 30 días de recibida la información complementaria prevista en el artículo 2 y 3 del párrafo 46. Y la omisión de pronunciarse importa aceptación encima. O sea, el nada digo es sí. ¿Está? Eso es lo que dice. Entonces yo no tengo dudas acá, que yo no puedo interrumpirte por mucho más de 30 días como compañía. Ahora, entonces, ¿qué hago yo como asegurador? Le busqué la vuelta, le di la trampa. Y la trampa es hacerte cargo a vos de algo. Entonces ahí vos no me podés decir nada. Entonces yo te digo, te interrumpo, porque investigo, y además te pido que vos traigas tal o cual documentación, que a vos te va a llevar capaz que 6 meses. Y en eso que te lleva, entregar esa documentación, yo mientras tanto investigo. Esa es la verdad. Esa es la realidad jurídica de lo que sucede. Lo que pasa es que está disfrazado en que te estoy investigando. Y la verdad que no te puedo interrumpir el plazo porque te investigo. ¿Entendés? Esa es la realidad. Para poder investigar... Una pregunta. Sí, Andrés. Sí, yo. Sí, Andrés. Interrumpís el plazo porque te está investigando. Bárbaro. Pero la compañía tiene un año y se te vence el plazo como asegurado para reclamar. No, porque si yo te digo, por eso que te vuelvo a decir, lo que hace la compañía es pedirte algo a vos. ¿No? Sí, me lo pide. Entonces, si yo te pido algo a vos y vos no lo entregás durante un año, jodete, esa es la realidad. ¿Está? Mientras claro, tanto, pero si yo no lo puedo pedir, no lo puedo conseguir, ¿cómo demuestro que es algo irrazonable? ¿cómo dice la ley? Dice la no ley. Razonable. Claro, y lo podés demostrar. Vos te vas a presentar y vas a mandar una carta al documento de la compañía y decirle que no te corre el plazo de prescripción en virtud de que la solicitud del pedido de la compañía no tiene razonabilidad porque es, por ejemplo, un documento el cual yo no tengo la posibilidad de conseguir. Como dijo Héctor, por ejemplo, la historia clínica de un tercero. ¿Está?
Yo no Ahora soy titular de la historia clínica de un tercero. Entonces, ni yo ni nadie, solamente el tercero. Claro. Él no me la quiere dar, Sí, sí, señor juez, yo no puedo conseguirla. Bueno, pero es muy raro esto que suceda, ¿eh? Es muy raro. Salvo en algunas correcto. cuestiones de siniestros complejos, ¿no? Que yo he visto, donde ni siquiera la compañía sabe si es razonable o no es razonable lo que está pidiendo. ¿Está? Porque no sabe, lo pide igual por las dudas. Entonces, el asegurado se Correcto. va a decir, esto no me corresponde a mí tenerlo, o no me corresponde a mí conseguirlo porque es una cuestión de terceros. O es una cuestión que vos lo podés conseguir también, que eso también es otra, ¿eh? La compañía no te puede poner una carga a vos y exigir y dejarte interrumpido el plazo cuando puede conseguirla ella misma. Como por ejemplo la causa penal, porque el artículo lo dice. Como la compañía está habilitada para ir a ver una causa penal, no te puede decir a vos, no, tráigame la copia de la historia de la denuncia penal. No, eso no te lo puede pedir. Es irrazonable. ¿Por qué? Porque como está habilitada, vaya y pídelo usted. A lo sumo, interrúmpeme el plazo de 30 días, pero vaya y pídelo usted. ¿Está? Abro un paréntesis. Sí. Un ciudadano común y silvestre que no tenga un título de abogado, ¿puede pedir una causa penal? Sí, la causa penal tiene la calidad de publicidad, ¿no es cierto? Si es tuya, ¿Es como en civil? no, en realidad es más laxo que el civil. Porque el civil, si no sos parte, no sos parte, punto. Y no hay forma. ¿Está? Y aunque seas parte, quizás a veces no te la dan para ver la causa. ¿Está? En la causa penal, salvo que sea una cuestión de índole secreta, ¿no? ¿De público conocimiento? Están publicadas, se publica, es una publicación la causa penal. Lo que pasa que en cuestiones sensibles, como por ejemplo derecho de familia, no te dejan ver las cosas. No hay forma de que vos la puedas ver, si no sos parte. ¿Está? En cuestiones de derecho penal, En familia son expedientes reservados. no, puede ser reservado o no, Doc, en familia. Puede ser reservado o no, porque la reserva del expediente es a pedido de parte. ¿Está? Entonces yo tengo una causa civil y pido que se reserve mi expediente porque quiero que esté reservado. Y lo pido y el juez lo considera así y lo otorga. Y si el juez no lo otorga, yo puedo apelar y ver si Cámara me lo otorga. Pero no importa, eso es una cuestión que usted ya no. En cuestiones de familia no es porque es reservado, porque puede ser reservado o no, pero en todo caso no es público porque se ventilan. Se preservan al niño. Claro, no, y a veces ni siquiera, ¿eh? Un divorcio, que no haya niños también no es público. ¿Por qué? Porque son cuestiones sensibles. ¿Tá? Ahora, uno dice, ¿cuánto más sensible es el derecho penal? Bueno, pero en este caso es otra cosa, porque el daño que está haciendo el imputado nos está haciendo a todos nosotros, que es el Estado el que lo representa. ¿No? En cambio, lo que vos tenés con tu ex mujer es un problema tuyo. ¿Entendés cómo es más o menos a grandes rasgos? Distancia privada, no Claro. pública. Sí, no, ojo. Igualmente. Espera, porque perdóname, Héctor, que ojo con esto de la instancia pública y privada. Yo lo escucho mucho, perdóname que lo corrija, porque no es de este curso, ¿tá? Pero me interesa que lo tengan. No, por favor, porque Claro. por ejemplo, como médicos, a nosotros nos piden que hagamos una denuncia cuando nos enteramos de que hay un delito en instancia pública y deja de ser privado. No, la instancia. O toma público conocimiento. Eso es otra cosa. Espera, por eso. Porque cuando hablamos de instancia, la instancia es quién es el que imputa. ¿Está? Correcto. ¿A instancia de quién hago esto yo? ¿Está? De ahí viene la terminología. ¿Quién insta? ¿Está? Entonces, las causas son todas de instancia pública. ¿Está? Todas instancias públicas. Hay solamente un caso que es de instancia privada, que es el de calumnias e injurias, que ni siquiera acá en provincia puede existir eso. No existe de esa manera. ¿Está? En Capital la calumnia e injuria es una causa penal que es de instancia privada, pero no le demos bola a eso. Todas las causas son de instancia pública. Lo que pasa en la confusión es que hay algunas que son dependientes de instancia privada, como por ejemplo lesiones leves y delitos de abuso, ¿tá? En donde si la víctima no quiere denunciar, el Estado no puede impulsar por él mismo. ¿Tá? Y la lesión es leve por una cuestión de economía procesal. Si total te rasguñaste, si no estás vos, el Estado no avanza. ¿Tá? Todas las demás son de instancia pública. ¿Tá? Eso siempre tengamos en cuenta. Bien, no sé por qué llegamos acá, pero la cuestión es que estamos con el derecho penal porque nos viene. ¿Por qué llegamos a esto? Porque me volví loco con el tema de Porque Andrés preguntó si fuera Bien. de profesionales y demás se puede acceder a una causa penal. De todos modos, yo, si me permitís, Marcelo, quería agregar a Andrés que eventualmente se va a chocar con que no. No te las dejan. Vos vas a la fiscalía en representación, por ejemplo, para acceder
en representación de una compañía, te tenés que acreditar como apoderado. ¿Sí? Si Sí, bien, como apoderado como o apoderado de la permitido compañía. dentro de... Mirá, yo te ¿Perdón? voy a contar mi experiencia personal, ¿no? Yo en mi experiencia personal, yo fui liquidador mucho antes de ser abogado, liquidador de seguros. Y como liquidador de seguros y con conocimiento del derecho, me gustaba mucho ir a ver las causas penales, ¿no? Porque yo rescataba muchísima información de la causa penal. Entonces, la forma que yo tenía Claro. para poder ir a ver una causa penal era poner cara de abogado. Era así, nada más. Porque si vos pones cara de abogado, te vas de traje, yo para ir a ver Corbata. el liquidador me ponía traje para ver causas penales. Cuando tuve la matrícula de abogado, ya no me ponía traje, porque ya tenía la matrícula. Entonces, ¿viste? Matrícula. Esto de ser y parecer, o sea, ¿quién te va a decir algo? Es la realidad. Vos vas a una ventanilla en provincia, en la fiscalía, ponés cara de abogado y decís, vengo en causa 244, por favor. Bueno, te viene el tipo con la causa. La miraste y después te dice, deje nota, doctor. Y bueno, vas a hacer un dibujito y te vas a la mierda. Estás cometiendo un delito, estás usurpando un título de honor, pero es forzado por la otra parte que no te está controlando si vos sos abogado o no. Y si sos abogado tendría que controlar también de por qué estás viendo la causa. ¿Está? También. La realidad es que todas las causas tendría que haber un principio de, que así debería ser siempre, de congruencia. O sea, está el principio de congruencia, existe en el derecho. De decirte, bueno, ¿usted por qué quiere? Deje nota y aclare. Yo no tengo problema en que usted vea la causa, pero diga por qué la ve el día de hoy, fírmelo. ¿Está? Entonces, ¿Quién la vio y por qué la vio? claro, un particular puede ir a ver una causa penal, ¿por qué no? Sí, quiero ver la causa de mi vecino porque yo le quiero hacer otra causa penal. Porque mi vecino me tira cosas. Bueno, listo. Entonces, deje nota y acéntelo. Déjelo explicado por qué. No hay ningún problema que la vea, pero deje y explique por qué lo va a ver. ¿tá? Con esto también genera que los abogados tengamos algunas problemáticas, que después la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque cualquier abogado me va a ver cualquier causa. Entonces, si yo estoy de pasada ahí en una UFI y pido 4 o 5 causas, capaz que yo puedo ir a ver a la persona que, para ganar algún trabajo. Eso es un medio loco, pero sucede, sucede. Entonces, echa la ley, echa la trampa, los intereses creados, algunos fiscales, estoy grabando, así que perdón, los fiscales buenos, tienen algún negocio y todos tenemos negocio y la policía tiene negocios y etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que a veces se complica. Clarísimo. Pero, en principio, Perfecto. la realidad es que lo que es derecho penal es público, no de instancia pública. La instancia pública es estar en la instancia. ¿tá? Bueno, vamos, Gracias. estamos a 1 hora más o menos 10 de haber empezado. Así que yo lo que les voy a proponer ahora es que veamos un PowerPoint que les preparé especialmente para esta clase. ¿Por qué? Porque nos va, esto que les decía yo de la película, de que empezamos, ahora entiendo todo esto, bueno. Y quiero que recuerden ante el PowerPoint aquello de que cómo empezamos esta cruzada, diciendo, bueno, hay cargas del asegurado, esto no es tan así de que el asegurado paga y que la compañía tiene que indemnizar, qué pasa con el siniestro, ¿se acuerdan que yo les conté que esto no era tan así, que lo que pasaba es que cuando ocurría el siniestro las prestaciones cambiaban, antes el asegurado tenía que pagar la prima y la compañía tener la calidad técnica, la plata en el bolsillo, cuando ocurría el siniestro se cambiaban las prestaciones, el asegurador tenía cargas que cumplir y en contraprestación de esas cargas cumplimentadas, el asegurador iba a pagar. Bueno, acá las tenemos hasta acá reflejadas. Y ahora lo vamos a ver en el PowerPoint, fíjense, si lo encuentro. Bueno, no lo tengo, acá está. A ver si se ve. Vamos con la primera y vamos ahí. Bueno, ¿lo vemos bien? ¿Sí? Muévame la cabeza porque no lo... Ah, Perfecto. Bueno, relación contractual, asegurado, que es lo que vimos. ¿Se acuerdan? Esto de que les vuelvo a decir. Asegurador, hay 2 momentos del seguro. Uno de ellos es antes de que ocurra el siniestro, o si no ocurre nunca pasó, o una situación de antes de que ocurre el siniestro, y otra situación después de que ocurra el siniestro. Así vamos a ver el seguro siempre. Nosotros como liquidadores, la mayoría de las veces, o casi yo diría el 90% de las veces, vamos a aparecer, Antonio, si querés, después yo lo mando lo paso al grupo. Sí, porque creo que están sacando. Una vez que pase, ¿cómo es? Cuando nosotros recibimos algo, como liquidadores, el siniestro ya ocurrió, porque si no hay siniestro es raro que aparezcamos, ¿no? Somos algo así como los funerarios. Pero la realidad es que
siempre vamos a estar con la carga a posterior del siniestro, pero no dejemos de saber que existen cargas anteriores. ¿Y cuáles son estas? Y ahora vamos a analizar esto. Presten atención a este PowerPoint porque nos va a terminar de clarificar todo lo que es. Cargas del asegurado, ¿no? Dos momentos distintos, antes y después. Antes del siniestro, primera carga del asegurado, antes del siniestro. Ya fíjense que estoy hablando de primera carga, ¿eh? Ya vamos a ver que hay más entonces. Primera carga, pago de la prima. La prima se le dice a la cuota mensual o, no a la cuota mensual en realidad, la prima es todo. La prima es cuánto vale el seguro, ¿no? Que después se divide en cuotas para que sea más barato pagarlo, más fácil pagarlo, pero la realidad es que nosotros cuando contratamos una póliza, esos 6 meses que tenemos de póliza es el valor de la prima, dividido en 6. ¿No? Segunda carga, fíjense, mantener el estado del riesgo que había sido correctamente informado al momento de la toma de la cobertura. Esto está relacionado con, con lo que vimos de la grabación de riesgo reticencia. ¿Se acuerdan? Entonces, ante la exclusión de cobertura, que es la reticencia o grabación de riesgo, la carga del asegurado, ¿cuál es? Lo contrario, mantener el verdadero estado del riesgo. ¿Está? Yo acá puse que la segunda carga, en algunos está dibujada, es segunda y tercera carga. Yo le voy a explicar por qué para mí no. Segunda carga es mantener el estado del riesgo. ¿Por qué? Porque la carga de informarlo correctamente no es antes del siniestro, es antes del seguro, antes de tomar el seguro. ¿Está? Entonces, ya tomado el seguro y antes del siniestro, desde que yo tomo la cobertura hasta que sucede el hecho, ¿no? En potencial denuncia que podría llegar a ocurrir, mi carga como asegurado es, primero, pagar la prima y segundo, mantener ese estado del riesgo. Porque si yo lo agravo, fíjense qué consecuencias puedo tener, ¿no? Y si lo agravo, vamos a la tercera carga. Informar al asegurador sobre cualquier alteración del estado del riesgo. ¿Estamos? Fíjense cómo vamos creando y vamos diciendo, ahora entiendo por qué tal cosa, cual otra. Bien. Se produce el siniestro. O sea, hasta acá es antes del siniestro. O, si no ocurre el siniestro, hasta que termine la cobertura. ¿Estamos? Pasado y ocurrido el siniestro, se van a modificar esas cargas. ¿Está? ¿Y cuáles van a ser estas cargas ahora? Van a ser varias después del siniestro y van a ser varias. Primera carga, denunciar el siniestro. ¿No? Lo vimos en el artículo 46. Segunda carga, suministrar la información complementaria al asegurador. El artículo 46, acá ya les puse para recordarlo, el límite de la razonabilidad. ¿Está? Hay más cargas, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Tercera carga. Esto surge de la ley de seguros y surge de la póliza y surge de todos lados. Ya lo vamos a ver más adelante con alguna cuestión específica, pero es válido que acá lo tengan como carga y que lo sepan. Son estas dos que faltan, que son importantes. La tercera carga del asegurador después del siniestro, ¿no? Es no introducir cambios en las cosas dañadas. O sea, yo no puedo, porque se me ocurre, tocar, vendría a ser algo así parecido a los que me van a entender, que más o menos manejan este tema, el pisar la escena del crimen. ¿Está? Es lo mismo, ¿no? Yo tengo que tener cuidado de no pisar la escena del crimen. Esto es más o menos lo mismo. No puedo introducir cambios en las cosas dañadas. ¿Por qué? Porque si yo me llevo o arreglo la puerta o no sé, o arreglo algo que se rompió, lo que estoy haciendo es impedir que el asegurador pueda tomar estado del verdadero daño. ¿Bien? Entonces, puedo llegar a incurrir en alguna cuestión fraudulenta también. Entonces, para que esto no suceda, yo no tengo que tocar nada de lo que pasó. Hasta que venga el asegurador y lo verifique. ¿Bien? Existe esta verificación, que venga el liquidador y se fije, a ver, bueno, listo, ahora ya está. ¿Vieron que cuando uno choca le dice, bueno, esperá que venga el inspector a mirártelo antes de arreglarlo? Si no, no lo puedes arreglar. Es por esto. Y si vos lo arreglás el auto, estás incurriendo en un cambio de las cosas dañadas. Por eso muchos dicen, no lo toques hasta que no te venga el inspector a verlo, déjalo así el auto. Bueno, el auto es una cuestión muy, muy particular, ¿no? Porque lo usamos, porque igualmente le acomodamos una puerta para que se cierre igual y que nos vamos igual. Le ponemos al vidrio algo, un cartón para poder circular. Pero aún así estamos incurriendo en este cambio de las cosas dañadas. ¿Está? ¿Cuál es el límite acá? ¿No? Que no sea para solventar
la posibilidad de un daño mayor, ¿no? O sea, yo el techo ese que me rompieron, le puse una chapa porque si no venía tormenta y me iba a mojar la ropa de mi local y me ibas a tener que pagar aparte la ropa. Entonces, para estas cuestiones hay que justificar por qué estamos incurriendo en cambiar las cosas dañadas. No es, ¿qué quiere decir esto? Que este principio no es pétreo, o sea, inamovible, siempre y cuando sea esto que siempre vimos ya en el seguro, para que no suceda un daño mayor o por un deber de humanidad debidamente aceptado, que también lo habíamos hablado de esto. Bien. Obligación de salvamento. Esta es otra de las cosas que también tiene mucho para hablar y lo vamos a volver a ver más adelante. Vamos a volver a ver más adelante, pero ya tengámoslo como claro y presente. La obligación de salvamento es la obligación que tiene el asegurado, que a pesar de haber ocurrido el siniestro, ¿no? Porque estamos en una obligación que es posterior al siniestro, no puedo deshacerme de aquello dañado, no puedo decir, bueno, no salvaguardar, o sea, así como en este caso, yo no puedo incurrir en cambios en las cosas dañadas, salvo que sea para salvamentar otra cosa, ¿bien? La obligación de salvamento me obliga, esta me impide a introducir cambios y me obliga a salvaguardar aquello que sobró del siniestro. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta de esta diferencia? Es medio complejo, pero yo para poder... Marcelo. Sí, pero dame un segundo que quiero leérselo de un lugar que yo lo saqué, que está muy bueno, está muy bien explicado acá. A ver, se lo voy a copiar acá y se los voy a mandar también para que los tengan. El salvamento es un deber que la ley impone al asegurado de disponer lo necesario en la medida de sus posibilidades, ese es el límite, ¿no? Mientras yo pueda, ¿bien? No se me puede obligar a ser héroe, esto siempre es así, para evitar el daño o disminuirlo. Listo. Se terminó la definición. Es así de sencillo. ¿Está? Es una obligación que yo tengo en la medida de mis posibilidades y probabilidades de minimizar el daño en lo que pueda o directamente evitarlo. ¿Bien? Sí, Héctor. No, quería mencionar que, a ver, se puede un poquito resumir en que no se puede hacer abandono de las cosas dañadas a causa del siniestro. Es decir, choqué con el auto, no lo puedo dejar tirado. Obviamente siempre en función de mis posibilidades, ¿no? No puedo pagar una grúa de Mendoza hasta Marcos Paz, pero puedo guardar el auto en Mendoza hasta que la compañía lo pueda ir a ver. Es decir, siempre dentro de mis posibilidades, evitar el abandono del bien una vez ocurrido el siniestro. El tema del abandono, yo lo expliqué como salvamento, en algunos lados se ve muy bien, como dijo Héctor, como abandono, más en lo que tiene que ver con automotores, está el tema del abandono de la cosa, ¿tá? O el abandono de la cosa, porque también el despojo, el desapego también se llama en algunos doctrinarios, hablan de esto, ¿no? En algunas jurisprudencias también. El buen, siempre volvemos... ¿Cuánto tiempo se llama, perdón, ¿a cuánto tiempo se llama abandono? No, el tiempo no tiene que ver con el abandono tiene que ver con la intención de abandonar. ¿Está? Es el estado de desprotección en el que queda la cosa. Porque, a ver, no es por el tiempo. No es por el tiempo, porque yo me digo, te puedo decir, bueno, pero vos dejaste el auto en la calle durante 4 meses, con el vidrio, sin vidrio. ¿Está? ¿Le robaron algo más, señor juez? No, entonces no lo abandoné. Ahora, si vos me decís, me estás reclamando, compañía de otra institución, ¿no? Me estás reclamando que yo te pague el asiento trasero que te robaron del auto. Pero vos lo dejaste abierto. Ahí hay otra cuestión. Pero lo dejé abierto porque tuve un siniestro y me rompieron el vidrio y vos no me lo pagaste todavía, no importa. La obligación de salvamento es tuya. ¿Está? Entonces, ahí, esta es la ecuación de cómo se tiene que entender. ¿Está? ¿Abandonaste o no abandonaste? Tiene que ver no tanto con salvo que vos lo manifiestes, ¿no? Esto ya es muy del derecho penal. Si yo manifiesto que lo dejé abandonado, lo dejé tirado, bueno, sí lo abandoné. Pero si yo digo, no, la verdad que yo lo dejé ahí porque ahí lo dejo siempre y porque yo sé que un vecino lo cuida, no lo estoy abandonando, en realidad. Bien. Lo que me obliga a la ley, todas estas cuestiones tienen que ver con el mismo principio, son todas derivadas del mismo principio, que es el principio de buena fe.
del buen padre de familia, del buen asegurado. ¿Cómo hubieras actuado si no tuvieras seguro? Si no tuvieras seguro, ¿lo hubieras dejado en la calle el auto? ¿Con la cerradura rota? ¿Porque te robaron? Y no. Entonces, ahí hay una cuestión que roza lo que se llama culpa grave, ¿ah? Y ya lo vimos. Entonces, la ley, además de la culpa grave, lo que me marca son las conductas que yo tengo que tener y me las penaliza con estas cargas, ¿no? Me dice, cumplí con la carga porque si no, porque todas estas cargas tienen la misma sanción. O sea, si yo no tengo la obligación de salvamentar esta cuestión, el bien, una vez que ocurrió el siniestro, bueno, tenés el derecho a ser indemnizado. Sí, sí, Andrés, y creo que... Lo que pasa que... Gabriela había también levantado la mano. Bien, decime, Andrés. Lo que pasa es que si vos no te comprometés con esta obligación de salvamento, lo que está, como yo lo entiendo, ¿no? Lo que estás haciendo es perdés el interés legítimo de lo asegurado. Exactamente. Entonces ya estás afuera del contrato de seguro. Exactamente. Mirá, ahora, claro. ¿Entendés? Porque exacto. Yo lo veo así. Pero pasa mucho esto. Porque no es, porque pasa mucho, mirá. ¿Quién es el principal interesado? Pero pasa mucho. Porque de seguro, el que lo saca. Pasa mucho. Porque en el caso, si vos lo dejas, perdiste el interés. Y eso está mal, ¿no? Claro, pero ¿sabés por qué perdés el interés a veces? Porque está coberturado, ¿no? Porque vos decís, exacto. No, y si el auto ya me lo van a pagar como distribución total, ¿para qué carajo le voy a poner una lona arriba? Si ya está. No, pero si yo soy el dueño de la compañía de seguro, claro. No es lo mismo pagar un auto entero que pagarle las 4 ruedas. Por eso está el artículo, por eso está esta obligación. ¿Y la pintura o pagarle solo la pintura? Fíjate que... Bueno, pero si me robaron las 4 ruedas, ponele, lo tengo que mover sí o sí, estoy en obligación de pagarlo en algún otro lugar, no me mires con eso. Yo lo dejé. A contestación de Sol, vuelvo a ver. No se escucha nada. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque se corta, Sol, se corta. Pero te contesto igual, que ya creo que entendí. El salvamento es un deber que la ley impone al asegurado de disponer lo necesario en la medida de sus posibilidades para evitar el daño o disminuirlo. En la medida de tus posibilidades. Vos podés decir, yo no podía conseguir ruedas. ¿Ah? Estaba sola, era de noche, no tenía forma de conseguir ruedas. ¿Ah? Entonces, bueno, en ese caso está bien. Ahora, lo dejé 4 días ahí, y cuando volví le faltaba no solamente las ruedas, sino que le faltaba el capó, ¿entendés? Bueno, ahí sí, hay una obligación de salvar. Además, perdóname, ¿no, Marcelo? Pero Sol, yo creo que tenés que tener en cuenta, todo esto es un juego armónico de artículos claro. que van a aplicar respecto de la situación en particular. Es decir, no es lo mismo que vos lo dejas. A ver, vos vivís en el edificio, estacionaste el auto en la puerta del edificio, bajaste y no tenía las ruedas. ¿Y a dónde lo vas a llevar? No tenés ahí en ese caso la obligación de poner las 4 ruedas. Pero si, por ejemplo, no sé, te fuiste a un lugar lejano, quizás hasta cierto, a ver, con algún grado de riesgo, ¿sí? Y ahí no es lo mismo dejar el auto. ¿Me explico? Entonces ahí sí se puede llegar a recriminar de por qué, aunque sea, no llamaste a la grúa del seguro para que lo saque de ahí. Eso justo era lo que iba a preguntar. Vos tenés derecho a pedirle al seguro que te asista para, por ejemplo, qué sé yo, te la roban en la costa, que te sale carísimo traerlo de nuevo hasta acá. Podés pedirle al seguro que ellos te asistan y te lo traigan. Obvio. Yo hoy, por ejemplo, cité el ejemplo más lejos, de Mendoza. La compañía no te puede exigir a vos que te traigas el auto desde Mendoza porque chocaste allá, ¿sí? Pero tampoco vos podés decir, bueno, choqué en Mendoza, lo dejo tirado en la ruta y yo me vengo. Y el auto quedó allá tirado en la ruta. Tampoco se puede, o sea, son 2 extremos a través de los cuales creo que queda un poquito más clara una situación y otra, ¿no? Donde la compañía le puede reclamar o exigir al asegurado el por qué no protegió el bien o el por qué lo dejó abandonado. No, pero aparte lo tenés que traer porque es la tercer carga, que es no introducir cambios en las cosas dañadas. Y lo tiene que ver un perito. Sí o no, y si vos lo tenés lejos, no te lo pueden ver. Igual por ahí te mandan un perito allá, pero no. Es suficiente. Pero ahí va a ser un problema de la compañía. Igual es Claro, por eso te lo traen. Sí,
Igual esto son cuestiones que la vemos muy lisas y llanas, que tienen que ver con robo de ruedas. Esto es sencillo, porque el robo de ruedas, de última, sacas una foto, se la mandas al asegurador, al productor, y el productor la sube. Viene un inspector, o ya con la sola denuncia policial ya te las toma. Acá se complica cuando se trata de un incendio en un edificio, una avería en un buque. Acá se empieza a complicar esta cuestión, ¿no? Pero usamos el ejemplo simple como para que vayamos entendiendo un poquito la técnica, ¿está? De acá yo quiero rescatar lo siguiente. El 72 me dice que el asegurado está obligado a proveer más o menos como la definición, ¿está? La violación de este derecho, acá quiero que entiendan, que vean esto, ¿no? Si el asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, o sea, ¿qué viola? Esto de el salvamento, ¿no? No me importa, lo dejo, lo hago a propósito. El asegurador queda liberado de su obligación de indemnizar en la medida que el daño habría resultado menor sin esa violación. O sea, directamente no lo indemniza, si es con dolo y culpa grave. Y si no es con dolo y culpa grave, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? No. No indemniza lo que fue consecuencia de ese dolo, ¿entienden? Si fue consecuencia de ese abandono. ¿Está? Es como yo les decía hoy. Yo lo abandoné ahí durante 5 meses porque me rompieron la cerradura y me rompieron la llave y yo no podía traerlo. Ahora quiero que me pagues el volante y el asiento trasero. No te lo voy a pagar porque hubo un abandono. Pero sí te voy a pagar la cerradura. ¿Está? En el caso que sea a propósito, lo dejé a propósito con la cerradura rota en la puerta de la isla Maciel porque sabía que cuando volvía no iba a tener más nada. ¿Está? Bueno, en ese caso, el asegurador no solo no paga todo lo que le robaron, sino que tampoco paga la cerradura. ¿Entienden? Como es doloso o por culpa grave, no paga nada el asegurado. Esa es la sanción. Bien. Fíjense esto, reembolso y gasto de salvamento. El asegurador está obligado a reembolsar al asegurado los gastos no manifestamente desacertados realizados en cumplimiento de los deberes del artículo 72, salvamento, aun cuando hayan resultado infructuosos o excedan la suma asegurada, fíjense. O sea, la ley le obliga al asegurado a salvamentar sus bienes. Ahora, también le obliga al asegurador a devolverle la plata de lo que pagó por ello. ¿Está? Porque lo que está haciendo es cuidando el patrimonio de él y además la indemnización del asegurado. ¿Está? Aún cuando hayan sido infructuosos o excedan la suma asegurada, fíjense usted. Ojo. El infraseguro lo vamos a ver después. Instrucciones del asegurador. Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del asegurador, siempre tiene que pagar el pago íntegro y anticipar. Bueno, esto no nos interesa. El artículo 74 habla del abandono. El asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados por el siniestro, salvo pacto en contrario, salvo que el asegurador le diga, bueno, dale, déjalos ahí. Y el 75 dice, el asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para verificar el siniestro y liquidar el daño. Es nulo todo pacto en contrario. Los gastos de esta representación serán por cuenta del asegurado. Bien, señores, este artículo 75 nos da a los liquidadores, nos abre, y con esto ya termino, pero los dejo ahí picando, nos da un lugar interesantísimo en la relación. ¿Por qué? Porque este artículo, si bien el artículo 46 nos abrió la posibilidad de que nosotros trabajemos para designados, estamos hablando de antes de juicio, en una situación anterior al juicio, designados como liquidadores para compañías de seguro, ¿no? Donde nos van a solicitar que evaluemos un daño, que lo liquidemos, que le hagamos el encuadre de la cobertura, y si nos gusta que lo investiguemos, bien. Para el asegurador, fenómeno. Eso nos da el artículo 46, porque el asegurador después, por la ley de liquidadores de seguro, no puede hacerlo por sí mismo. La compañía de seguro no puede salir José Federación Patronal a la calle y preguntarle al asegurado la información del artículo 46. Para eso va a requerir obligatoriamente de un liquidador matriculado. ¿Está? Y eso somos nosotros. Y el artículo 75, bien, vamos de vuelta, nos abre otro canal de trabajo antes del juicio, antes de ser peritos judiciales. Fíjense, el asegurado, no el asegurador, el asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para verificar el siniestro y liquidar el daño. Es nulo todo pacto contrario. Lo único que dice la ley es que los gastos de esta representación serán por cuenta del asegurado, o sea, obvio,
¿no? Nos va a tener que pagar el asegurado, pero nos abre la posibilidad, como liquidadores, de representar a un asegurado, ¿bien?, en cuanto tenga que ver con su pretensión del siniestro, aún antes del juicio, ¿está? Ni hablar cuando vamos a juicio. Cuando vamos a juicio vamos a poder ser, además, perito oficial, perito de parte, perito de la compañía, perito del asegurado. Ahora, previo a esta situación, vamos a poder trabajar en forma privada para un asegurador y en forma privada para un asegurado. Y esto es algo que a mí me interesa mucho, porque les cuento que, por ejemplo, en Chile, esto no sé si lo sabías, Héctor, en Chile hay una agrupación y una asociación de liquidadores en defensa del asegurado. O sea, ellos se encargan exclusivamente de defender asegurados, ¿eh? Y no son abogados, son liquidadores. Espectacular. Está bueno. Bueno, fíjense los gastos de verificación y liquidación. Acá nos menciona, los leo porque nos menciona y ya con esto termino. Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el daño indemnizable son a cargo del asegurador en cuanto no hayan sido causados por indicaciones inexactas del asegurado. O sea, también la compañía lo puede repetir al asegurado. Se excluye del reembolso de la remuneración de personal dependiente del asegurado. Se podrá convenir que el asegurado abone los gastos por la actuación de su perito y participen en los del tercero. Bueno, esto también habla de nosotros en cuanto a los gastos. Lo importante es saber que antes del siniestro, antes del juicio, los gastos van a ser procedentes, o sea, nuestros honorarios van a ser pagados por quien nos designe. ¿Está? Si nos designa la compañía de seguro, no va a pagar la compañía de seguro. Si nos designa el asegurado, no va a pagar el asegurado. En el juicio van a ser los gastos y los honorarios pagos. En principio, los adelantos de gastos, como todo perito, van a ser por quien designe, con quien solicite la prueba pericial, ¿bien? Y después el gasto final va a ser abonado, el honorario final va a ser abonado por la parte perdidosa. Esto siempre es así, ¿está? Excepto que seamos peritos oficiales en causas oficiales, como por ejemplo en una causa penal, en ese caso el Estado es quien no va a pagar el honorario, y no una parte. Así que bueno, señores, ha sido muy fructífera el día de hoy, porque creo que nos aclaró bastantes conceptos que venimos viendo ya asiduamente. Esta clase no estaba prevista para hoy, les dije que era para más adelante, pero yo creo que está bárbaro que lo veamos ya con lo que sabemos y nos ha completado unos conceptos interesantes. Así que, si hay preguntas, y si no, ya los libero para que estemos... Como perito, ¿puedo pedir, qué sé yo, una cámara del municipio para ver si el tipo no prendió fuego el auto? Buena pregunta. Como nosotros dice la ley de seguros dice, ¿no?, que la compañía de seguros, o sea, el asegurador, está autorizado para solicitar todo tipo, para meterse, para incluirse dentro de cualquier ámbito administrativo. Y una municipalidad es un órgano administrativo del Estado, en donde nosotros vamos a poder solicitarla. Ahora, si te la van a dar o no, ya va a ser una cuestión puramente quizás de otro índole. Pero la realidad es que poder pedirla, la podemos pedir, y deberían darlas, porque estamos autorizados. Estamos autorizados por una ley nacional. ¿tá? El que está autorizado es el asegurador, quien nos va a designar como peritos. Hecha la designación, nosotros estamos autorizados de la misma manera que estaba autorizado el asegurador. ¿Está? Así dice la ley. ¿Bien? O sea que tendría que llevar como una especie de escrito. Sí, cuando vaya a pedir eso. La mayoría de las veces cuando una compañía de seguros te designa en el tratamiento de un caso, ¿no? Esto podemos mandar al grupo alguna designación, ¿no? Si ustedes se comprometen a no pasarla en forma pública, no hacerlo viral, ¿no? Para que Héctor no tenga problemas. Una designación vieja y listo. Claro, una vieja. ¿Podés, Héctor, tenés alguna? Que no los... Sí, mayormente son mails, es decir, Bueno, porque ahora escrito. yo era de la época que me lo firmaba el presidente con un sello y me daba la designación. Son un mail que te mandan al estudio, pero yo voy a lo que voy a buscar, sí, voy a buscar alguna autorización donde un apoderado para ir nos autoriza a hacer determinada diligencia. Yo tengo una porque interviene en una causa, bueno, pero eso es una causa penal. Bueno, después miramos y les mandamos algo para que ustedes vean cómo es el formato. Es un formato donde dice, señor liquidador de seguros, señor fulano de tal, lo designo en el tratamiento de acuerdo al artículo de la ley de seguros, podrá usted
en mi nombre y representación, realizar las tareas administrativas, en algunos casos dirigidas puntualmente, ir al hospital, y pedir tal historia clínica, y en algunos casos, en forma general, hacer todos los pedidos que quiera en mi nombre y representación, referentes a este siniestro, porque esa es otra, ¿no? La designación siempre está atribuida a un siniestro que es un número... A un siniestro en particular. ¿no? Es un número, es un caso que la compañía tiene en su tratamiento, ¿no? No me puede designar por todo, sino que me va a designar en virtud del caso puntual. Así que bueno. ¿Más consultas? ¿Estamos? ¿Estamos claros hoy? Hoy hablamos mucho nosotros con Héctor, pero bueno, la próxima le damos más participación, así se van evacuando. Pero, ¿se entiende? ¿Se va entendiendo? Bueno, espero que les haya resultado entretenido, por lo menos. Sí. La parte de Héctor, la mía, de mí ya están aburridos un poco. Gracias, Fer. Bueno, gente, gracias por todo. Nos estamos viendo en la próxima emisión de este curso tan participativo. A ustedes. Muchas gracias, Héctor. excelente Gracias, Héctor. Gracias a exposición. ustedes, gracias Antonio. Gracias. Hasta luego. Gracias, Nos estamos adiós, viendo. cuídense. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao, Marcelo. Chao, chao.